Les damos a todos. Vamos a compartir la pantalla para que veamos el contenido de nuestro estudio, en donde vamos a ver lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta número 71, y nos dice así, la pregunta 71: ¿cómo es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? ¿Cómo es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? La respuesta: aunque Cristo, por su obediencia y muerte, hizo una adecuada, real y completa satisfacción de la justicia de Dios en nombre de los que son justificados. Sin embargo, puesto que Dios acepta la justificación dada por un fiador, podía haberla demandado de ellos, y habiendo proporcionado a este fiador su propio único hijo, imputándoles su justicia y no exigiendo nada de ellos para su justificación, sino la sola fe, que también es su don. Su justificación es concedida para ellos por la libre gracia. Y anteriormente vimos los pasajes bíblicos en Romanos 5:8 al 10 y el versículo 19, cómo es que Cristo presentó una verdadera satisfacción de la justicia de Dios a nombre de, a nombre de ellos que son justificados. Y en 1 de Timoteo 2, 5 al 6, Hebreos 10, 10, y Mateo 20, 28, Daniel 9, del 24 al 26, Isaías 53, 4 al 6, y también versículos 10 al 12 de Isaías 53, Hebreos 7, 22. También en Romanos 8, 28, 32 y Primera de Pedro 1, del 18 al 19. En el caso de aquellos que son justificados, Dios acepta la satisfacción de su justicia divina de la mano de un fiador o sustituto. Fiador o sustituto, o sea, Jesucristo, aunque podría haberla exigido de cada persona justificada. Esa garantía es el propio Hijo de Dios, Cristo, lo hizo como sustituto o fiador por Dios mismo. En 2 de Corintios 5, 21, leímos como la justificación, como la justicia de Cristo es imputada a la persona. Pero 2 de Corintios 5, 21, la justicia de Cristo es imputada
a la persona justificada. En Romanos 3, 4 al 25, la única condición de justificación es la fe en Cristo. Fe en Cristo. No es fe en un maestro exaltado, no es fe en leyes tras leyes, es fe en Cristo, el Hijo de Dios. En Efesios 2:8, la fe en Cristo en sí misma es un regalo de Dios al creyente, un don. La fe de Cristo en sí misma es un regalo para el creyente. No podemos tener esa fe originada dentro de nosotros, quienes somos viles pecadores, quienes hemos nacido muertos espiritualmente. No puede ser. Tiene que ser una obra originada por Dios mismo a través del Espíritu Santo, y nos da esa fe para creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, tener ese corazón regenerado por Dios y obtener vida eterna. En Efesios 1:7, la redención y el perdón son asuntos de la gracia libre de Dios, es decir, regalos libres e inmerecidos del amor de Dios. A través de todo eso tenemos la creación de Dios, en donde hay un gran intercambio, la justicia de Jesucristo, en donde Él nació, vivió, fue a la cruz, siendo inocente, pero Él pagando la pena de muerte por nosotros los escogidos. Él recibió el castigo que nosotros merecemos y en intercambio la justicia de Él nos es dada a nosotros. Nosotros vivimos eternamente por razón de que Él pagó por nuestros pecados. La semana pasada vimos a través de las preguntas de comentario. Vamos a empezar nuevamente desde la pregunta número 11. Comentario. Y dice así la pregunta: ¿dónde enseña la Biblia que la fe salvadora es un regalo de Dios? ¿Dónde está en la Biblia que la fe que salva es un regalo de Dios? Vamos a ver en Efesios 2, versículo 8, y en Hechos 11, versículo 18. Veamos acá en Efesios 2:8. Es más, vamos a ver un poquitito más por debajo. Dice así, en Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 8. Gracias sois salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento, la palanca, el conducto. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por obras. Si uno obra, si uno va a trabajar donde tenemos nuestro lugar de trabajo y se nos da un cheque, se nos da dinero, es porque trabajamos y recibimos un pago, pero la fe no es un pago, es un don, es un regalo gratuito, por gracia, que no nos hemos merecido. También leemos en Hechos 11, versículo 18. Dice, entonces oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De la manera que también a los gentiles ha regalado Dios arrepentimiento para vida. Eso es glorioso. Pues una pregunta de comentario. ¿Qué queremos decir con decir que la fe es un don de Dios? Y la respuesta dice así. Con esto queremos decir que si Dios simplemente hubiera dado a su Hijo para morir por los pecados y luego hubiera dejado que los hombres aceptaran o rechazaran la oferta de salvación sobre la base de tómalo o dejado, el resultado habría sido que ni un solo ser humano sería salvado, ya que todos están esclavizados por el poder del pecado. Y nadie creería en Cristo. Por lo tanto, Dios, en su misericordia también, cambia los corazones de las personas por obra de su Espíritu Santo, de modo que sean capaces y estén dispuestos a creer en Cristo como su Salvador. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así nos debemos dar cuenta que todo es obra de Dios en la salvación, en la justificación, en la santificación. Sí, el creyente actúa con la guía de Dios y Dios nos da su bendición, nos da su apoyo, sus beneficios, nos da respuestas a la oración, nos da de la Biblia, la palabra de Dios. El creyente abandona más y más su mala conducta y Dios le da mejor obediencia a la Biblia y así la santificación se confunde muy a menudo con la justificación. La justificación es un acto en donde pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y la santificación es un proceso.
la justificación somos declarados justos ante Dios y en, en ese acto es una vez por siempre, pero la santificación es un proceso diario. Así que no debemos confundir esas dos cosas. Es más, si fuera el caso de que nosotros tuviéramos la fuerza, la dinámica de tómalo o déjalo, el ser humano en pecado no está en enemistad contra Dios y no va a responder afirmativamente a la oferta de salvación. ¿Algún Hermano, comentario? yo pudiera nada más agregar de manera sencilla que por lo que vemos nosotros en Efesios capítulo 2 versículo 8 y Hechos 11, 18, ahí vemos que en ese don de Dios, eh, vemos que está el ofrecimiento, pero también está la ejecución. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba la pregunta número 12 de comentario, que si fuese que Dios, bueno, lo da y deja a libre arbitrio el tomarlo o el dejarlo, entonces todos por naturaleza caída vamos a dejarlo. Sin embargo, cuando la Biblia dice que la fe es un don de Dios, es porque en el ofrecimiento está ya el hecho ejecutado de Dios para que creamos y no solamente esté en nosotros eso es decidir, sino que ya por hecho Dios nos ha permitido tomarlo. Así es, así es. El que Dios, el que hayamos respondido afirmativamente a Dios es señal nos, de que Dios nos ha dado esa vida. Así que la regeneración es primero, entonces la obediencia al llamado de Dios viene después. Continuamos. Dice así, si la fe es un regalo de Dios, significa esto que Dios hace que las personas crean en Cristo, lo quieran o no. O sea que a la fuerza. Uh, queríamos ser malos, queríamos ser aborrecibles, pero Dios nos está obligando a ser santitos. Bueno, no es exactamente eso, es como decir que es mejor ser malo que bueno. Así no es, así no es. Dios no obliga a ninguna persona a creer en Cristo contra su voluntad. Dios cambia el corazón o la naturaleza de una persona por su poder omnipotente, con el resultado de que esa persona acepta a Cristo voluntariamente y alegremente. Y eso es cosa de regocijo, porque, digámoslo así, ninguno de nosotros eligió haber nacido. Somos partícipes de nuestro nacimiento, pero otras personas fueron las que actuaron para que nosotros naciéramos. Y así es con la vida eterna. Es Dios quien actúa y nosotros somos entes pasivos. Es una pregunta. ¿Cuál ha sido la historia de la doctrina, de la justicia, por la gracia libre de Dios? ¿Cuál ha sido la historia de la doctrina de la justificación por la gracia de la gracia libre de Dios?
La respuesta. Esta doctrina está implícita y sugerida por el Antiguo Testamento y se revela claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas a los romanos y a los gálatas. En Hechos 15 leemos sobre el concilio apostólico en Jerusalén, donde prevaleció la doctrina de la justificación por gracia libre sobre la falsa doctrina que agregaría obras de observancia de la ley como parte del fundamento necesario de la justificación. Con el paso de los siglos, la doctrina de la justificación por gracia libre fue prácticamente olvidada y su lugar fue ocupado por el sistema católico romano de salvación por gracia más obras. En el momento de la Reforma, en los primeros años del siglo XVI, la gloriosa verdad de la justificación por la gracia gratuita fue redescubierta por Martín Lutero, ampliamente proclamada por Lutero y los otros reformadores. El resultado fue el mayor avivamiento que la Iglesia haya conocido alguna vez. En el protestantismo moderno, la doctrina de la justificación por la gracia libre ha sido en gran parte abandonado. El liberalismo o modernismo predica la doctrina de salvación por obras o salvación por carácter. El resultado es que el protestantismo liberal moderno ya ha perdido su poder, ha perdido mayormente su poder y gradualmente está perdiendo la mayor parte de su influencia en el mundo. Sus adherentes son muchos millones de personas, pero ellos solo tienen un interés leve en la religión. En Hechos 15, el concilio apostólico en Jerusalén discutieron cómo es que uno se salva. Se salva el pecador por cumplir con la circuncisión, por atender a rituales de sacrificio, de ovejas, de bueyes, uh, o es otra cosa. Llegó Jesucristo, predicó el Evangelio y él rompió con normas y los apóstoles fueron por el mundo trayendo el Evangelio a los gentiles que nunca observaron esas leyes. Así que para aclarar esa confusión, se les acordó a los ahí presentes cómo es que Pedro vio que el Espíritu Santo fue derramado, como fue en el día de Pentecostés, que gente de muchas regiones, muchas lenguas, llegaron a ver, a oír, presenciar la obra de Dios y que no era a través de la ley, era a través de la fe en Jesucristo. Cuando vino la reforma protestante, eso acabó con la doctrina predominante de que a través de los sacramentos de la iglesia es que uno se salva.
Los sacramentos son el bautismo, la cena del Señor, pero en la Iglesia romano-católica se le agregaron muchas otras observancias que nos salvan. Y el protestantismo trastornó ese sistema. Una pregunta. Hermano Reinaldo, Sí, sí, disculpe, ahora que usted lee la pregunta de comentario número 12, es esa, ¿no, hermano? ese era Número, 14. perdón, número 14. Cuando leo ahí que dice que esta doctrina está implícita y sugerida en el Antiguo Testamento y que posteriormente en el libro de Romanos el apóstol Pablo cita la mención que se hace de Abraham que creyó, o sea que su fe le fue contada por justicia. Vemos que aún en esa época de la historia de la humanidad, estamos hablando de un patriarca, de un hombre que venía, o sea, de una región del mundo donde primero que nada se había perdido, por lo que leo en las escrituras, se había perdido el conocimiento de Dios, porque vemos que Abraham venía de un sitio donde eran idólatras, o sea, creían en deidades falsas. Sin embargo, él, la Biblia dice que él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, lo interesante es para los que quieren de alguna manera pensar que, bueno, que no, que uno tiene que agregarle obras a la salvación, que uno tiene que agregarle prácticas litúrgicas a la salvación. Ahí vemos que Abraham ni siquiera practicaba asuntos religiosos como para obtener la salvación. Él era un idólatra. Y sin embargo, Dios lo escoge y sabemos lo que ocurrió, que Abraham se fue de su casa, de su parentela, a la tierra que Dios le mostró, y la conclusión que entonces, tanto el texto ese de Génesis capítulo 12 como el de Romanos que usted está poniendo en pantalla ahorita, dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. El asunto al que quiero llegar, hermano, es que Abraham no tuvo que hacer nada si lo que precisamente Abraham estaba haciendo era obras muertas que lo estaban alejando cada vez más y más de Dios. Sin embargo, fue Dios que se acerca a Abraham, le convierte el corazón, como bien se dijo en una de las preguntas anteriores de comentario, le convierte el corazón, le regenera el corazón y lo hace creer para que le sea contada por justicia. Y entonces es interesante eso. Va a haber gente que va a querer refutar la doctrina de la justificación por la fe, exceptuando las obras, pero aquí vemos en la Biblia claramente que la Biblia es implícita y nos da ejemplos, como en el caso de Abraham, de que es así como se está planteando en esta noche. exacto. Y aquí en Romanos capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Abraham en Romanos 4 dice así, versículo 9. Es pues esa bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Eh? Como pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe
que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y Dios le dio a Abraham fe antes de cumplir o de hacer pasos de la ley. Fe vino antes que la ley. Continuamos. Una pregunta. ¿Qué objeción se ha levantado contra la doctrina de la justificación por gracia gratuita? ¿Qué objeción ha sido levantada? Se ha planteado que la objeción de que si los pecadores se justifican se justifican como un regalo de Dios, independientemente de sus propias obras o carácter, entonces no queda ningún motivo para una vida justa o piadosa y podemos hacer lo que nos plazca. Esa es la objeción. Se nos dice que si todo esto es regalo de Dios, entonces no hay ningún incentivo para hacer lo bueno, lo justo, lo caritativo, no hay, no hay, no hay nada que nos ate a seguir por dentro de la esfera de la iglesia o de la fe. Bueno, esto no da el caso, primeramente, si somos creyentes verdaderos. Vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, vamos a estar gozosos de obedecer la ley. Y si nos descarriamos, vamos a ser infelices. Nuestra conciencia nos va a remorder si somos creyentes verdaderos. Si la conciencia no nos remuerde, eso es señal de que estamos en desobediencia y que necesitamos estar bien con el Señor. Cada día hay ocasiones de pecado y cada día hay ocasión de regresar a la obediencia. Si no regresamos a esa obediencia, tenemos que intentar ver si nuestra fe está basada en lo correcto. ¿Algún comentario, hermano? Sí, hermano, eso es como bien dice la pregunta, una objeción. O sea, es decir algo en contra del planteamiento. O sea, va a haber personas que utilizan precisamente este mismo argumento para hablar en contra de la salvación eterna, del hecho de que la salvación se pierde o no. O sea, dicen exactamente lo mismo, que ya que la salvación es eterna, eso no es ninguna motivación para que vivamos justo y piadosamente. Y entonces hacemos lo que nos da la gana. Precisamente la misma, que la justificación no puede ser gratuita porque no hay motivación. Y entonces eso es eso, objeción. Eh, y objetan, creo yo, por el simple hecho de que no les complace el ego o no les estimula el ego, porque muchas veces el ser humano quiere sentirse que tuvo los méritos para ganarse algo. Y en contra de eso, de que querer tener los méritos para ganarse algo, está lo que el mismo Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esa objeción, hermanos, se cae definitivamente. Y leemos a continuación
Dice así, ¿cuál es la base bíblica? ¿Cómo se puede responder a esta objeción? Primeramente, debemos darnos cuenta de que esta objeción no es nada nuevo. La gente la estaba planteando en el tiempo del apóstol Pablo. En Romanos 6, versículo 1, dice así, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en Romanos 6:15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A ambas preguntas, Pablo responde en una negativa. Dios no lo quiera. En segundo lugar, las personas que plantean tal objeción hablan como si la justificación fuera fuera la totalidad de la salvación, como si Dios justificara a los pecadores y luego no hiciera nada más por ellos. Pero no podemos mirar la justificación por sí misma. La persona que se justifica también es regenerada o nacida de nuevo. Él recibe un nuevo corazón que buscará la santidad gradualmente. Él es santificado por el Espíritu Santo, es decir, su carácter es cambiado y hecho santo. La justificación no sucede sola, es un enlace en una cadena. La persona que ha sido justificada también está en proceso de ser santificada y no hay excepciones a esta regla. Así que la gente confunde la justificación, que es el acto inicial de Dios. La santificación es lo que sigue el, que, el, que la persona hace después de ser justificada. Es el proceso diario de forjar una vida cristiana con la ayuda de Dios. ¿Algún comentario? Así que es gradualmente. Él es santificado por el Espíritu Santo, es decir, su carácter es cambiado y hecho santo. Esto es una gran promesa de Dios. Próxima pregunta. Pero si no hemos de hacer buenas obras para salvar nuestra alma, ¿cuál es el motivo del cristiano para practicar la rectitud? Interesante. ¿Cuál es el motivo? Pues el incentivo. Supuestamente esta es la objeción, que no hay nada para verificar, para anclar, para darse por seguro que estamos bien con Dios. Si no vemos ciertas prácticas, que no vemos que estamos dando paso 1, paso 2, paso 33, paso 30,000, en una cadena de obras, supuestamente. Dice así, el motivo correcto para una vida recta es la devoción y el agradecimiento a Dios por crearnos y redimirnos del pecado como un obsequio. Debemos practicar la rectitud, no para ser salvos, sino porque es nuestro deber y porque amamos a Dios. Es nuestro deber y porque amamos a Dios. Si
eso fuera por obligación a cumplir lo que dice el documento tal y ley número 64 y que fallamos en tal cual paso, entonces la salvación no sería un gozo, sería una carga pesada. En el tiempo de Jesús, él también advirtió de esto, como era que los judíos de su tiempo hacían esas obras y que los discípulos debieran tener cuidado de la enseñanza de los fariseos, de los escribas. Sí, hermano, mire que ahora que se desarrolla esta pregunta número 17 de comentario, yo me estoy recordando de un pasaje del Antiguo Testamento. Estoy tratando de ubicarlo en mi mente o de recordar la cita más bien, pero no, ¿qué va? O sea, los bytes de mi memoria están bastante lentos ahorita. Pero sí recuerdo lo que ese pasaje expresa. Ese pasaje expresa de que habiéndose cumplido el tiempo de una persona de servir como esclava, esta persona era redimida, pero esa persona podía decidir si quedarse con su amo como esclavo o no. Y si lo decidía, él tenía que pedir que le horadaran la oreja, es decir, que le perforaran el lóbulo del pabellón de la oreja. ¿Eso qué me hace pensar? Bueno, me hace pensar en esa persona, en su función como esclava, que al final del tiempo se sintió agradecida con su ama, con su amo, y ¿qué hizo? Procuró seguirle sirviendo. Entonces, Éxodo 21, dice, entonces 6. tu amo lo llevará ante los jueces, ajá. Ah, ¿Qué pasaje es, hermano? Éxodo 21, 6. 6. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Pero el asunto está en lo que dice antes, ¿no? Que, eh, ¿cómo se llama? El versículo 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre. O sea, la pregunta es por qué ese esclavo no quería saber libre. Porque esa esclavitud le sabía libertad. O sea, comprendió que fue una gracia que le hizo ese amo. Bueno, con nosotros así mismo, hermano. O sea, nosotros estamos en un estado de servidumbre al Señor, pero en gracia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, servirle a Dios con devoción y gratitud. Simple y sencillo. Amén. Mucha gente con la que uno conversa dicen, y lo hablan en estos términos, no, mira, yo no me quiero meter en la religión porque después uno queda comprometido a estar cumpliendo ciertas reglas, yo después no me voy a poder tomar mis traguitos, tú sabes qué es lo que es, ¿no? O sea, entonces, o sea, nos estamos dando cuenta que esa persona no quiere tomar o recibir la libre gracia de Dios porque la ve como una carga, como una opresión, cuando de por sí es una invitación de Dios a que le sirvamos, a que seamos sus siervos y que le seamos pues agradecidos por haber logrado en nosotros la salvación. Exacto, exacto. Y darnos libertad ante la multitud que se desvía en pecado. Continuamos.
Una pregunta. Prueba por la Biblia que las buenas obras son el fruto y no el fundamento de nuestra salvación. El fruto y no el fundamento. O sea, las buenas obras vienen antes o vienen después de la salvación. Vamos a Efesios, capítulo 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Vemos también en Filipenses 2, de 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a leer eso otra vez. Es bastante importante. Filipenses 2, del 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que el dicho importante es que la regeneración viene antes que la obediencia. Y la última nota dice así: nótese que no se nos ordena trabajar para nuestra salvación, sino más bien para llevarla a cabo. La recibimos como un obsequio y luego debemos resolver las consecuencias de ello en nuestras vidas. Sí, hermano, mire que casualmente aquí en Filipenses 2, del 12 al 13, se utiliza el verbo ocupar, ocupados. Pero muchos interpretan de manera incorrecta ese verbo, porque les viene a su mente que ocuparse es hacer obras para salvarse. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que no es así? Porque la segunda parte del pasaje dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, lo que nosotros, si utilizamos lo que es la lectura sencilla de un texto, entendiendo la expresión o la sintaxis, como le queramos decir, vamos a ver que ocuparse de la salvación es obediencia a lo que Dios nos da posterior a la salvación. Y nos vamos a poder ocupar en eso porque ya Dios ha transformado el corazón para que podamos querer hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Como también en el texto de Efesios 2, del 8 al 10, dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos con ellas. O sea, las buenas obras son producto, o es decir, un fruto, el resultado del trabajo que a mucha gente le es difícil entender que Dios hace para que el oyente a la palabra de Dios crea y sea salvo. No es el mérito o el fundamento para ser salvo, es el resultado de haber sido salvo por la obra de Dios. Así es, así es. Dios nos da ojos espirituales para ver, nos da oídos espirituales para escuchar la palabra y después viene la obediencia. Es una pregunta: ¿por qué muchas personas han sido
amargamente opuestas, porque muchas personas han sido amargamente opuestas a la doctrina de la justificación por la gracia gratuita. Interesante, interesante, dice así, porque esa doctrina humilla el orgullo humano hasta el polvo y otorga toda la gloria y el mérito de la salvación humana únicamente a Dios. Incluso la fe misma es realmente un regalo de Dios. El resultado es, como lo señaló Pablo en Romanos 3:27, que la jactancia queda excluida. Vamos a leer ese pasaje, Romanos 3:27. En Romanos 3 y versículo 27, 27 dice así, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Es por fe. Por fe que somos salvos. Y la otra parte de la respuesta nos dice que los hombres pecaminosos, con mucho gusto, le darían a Dios parte del crédito por la salvación y tomarían parte del crédito ellos mismos. Pero la doctrina de la justificación por la gracia libre da todo el crédito solo a Dios y ninguno al pecador. El orgullo humano se levanta en terca rebelión contra tal doctrina. Solo cuando el corazón de una persona ha sido cambiado por el Espíritu Santo, puede realmente aceptar esa doctrina sinceramente. Entonces, él tendrá un corazón contrito y humillado. Vamos a ver ese pasaje en Salmo 51. Salmo 51, 17, que nos dice así. Ese fue el rey David arrepentido de su pecado con Betsabé. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Tremenda promesa. Y vamos con la última pregunta de comentario que tenemos aquí. Comentario de la pregunta número 71 del Catecismo Mayor de Westminster acerca de la justificación. ¿Por qué se necesita una nueva reforma en la actualidad? Una nueva reforma. Porque en nuestros días la doctrina de la justificación por gracia libre está prácticamente olvidada. La mayoría de las grandes denominaciones, a pesar de que puedan tenerla establecida en sus credos oficiales, de hecho ya no lo creen, ni lo predican de ninguna manera notable o consistente. En muchos casos, las iglesias protestantes que pretenden poseerla aún muestran poco celo o entusiasmo por predicarla. No es una exageración decir que el miembro promedio de la iglesia protestante sabe poco o nada de ella. Mientras tanto, la iglesia católica romana, que se opone firmemente a esa doctrina, está ganando terreno a diario. Y eso es lamentable, porque tenemos esto
firmemente escrito en las Escrituras, en la Biblia. Así que ah, el ser humano, al ser humano le gusta lo que la iglesia sea práctica, que nos describa los problemas del mundo actual, cómo criar a nuestros hijos, cómo ser buen empleado, pero en temas bíblicos se avergüenzan. No es cosa de mantener una fe recta en cuanto a Dios. Es cosa de complacer al oído del feligrés que quiere hacer de las suyas um, entre domingo y sábado. 1 hora a la semana de religión está bien, pero el resto de la semana no nos conviene. Nos conviene enfocarnos. Hermano, ¿algún comentario? Necesitamos una nueva reforma. Definitivamente que sí, hermano. Necesitamos una nueva reforma y rescatar todas estas doctrinas y no solamente hacerlas parte de nuestras confesiones oficiales, como dice, nuestros credos oficiales, sino que también sea parte de la práctica diaria, consuetudinaria de cada creyente y de las denominaciones o grupos a las que pertenece ese creyente. Así es, así es. Y lamentablemente, número uno, hay maestros que rehusan ver cómo históricamente se han tratado esos temas. Y número dos, a la iglesia le conviene que haya gente sentada y dando sus ofrendas más que tenga obediencia a Dios, que eso es lamentable. Vamos a leer una vez más la pregunta número 71 del Catecismo Mayor de Westminster, tema de hoy. ¿Cómo es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? La respuesta, aunque Cristo, por su obediencia y muerte, hizo una adecuada, real y completa satisfacción de la justicia de Dios en nombre de los que son justificados, sin embargo, puesto que Dios acepta la santificación dada por un fiador, que podía haberla demandado de ellos, y habiendo proporcionado a ese fiador su propio único hijo, imputándoles su justicia y no exigiendo nada de ellos para su justificación, sino la sola fe, que también es un don. Su justificación es concedida para ellos por la libre gracia.